biomoléculas también se llaman macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y entre otros como el azufre y el fósforo. Encontramos los lípidos, que son formaciones moleculares que nos sirven para reserva de la energía. Están básicamente compuestas por carbono y nitrógeno, generalmente por oxígeno, pero en estas se encuentra con más bajas cantidades y también nos pueden ayudar a contener fósforo, nitrógeno y azufre en algunas ocasiones. Entre las funciones de los lípidos podemos encontrar la principal, que es la reserva de energía del organismo, la función estructural, que son formas de biocapas las cuales recubren los órganos y le dan consistencia, que esto lo podemos hacer gracias al tejido adiposo. La función catalizadora es la que nos ayuda y nos facilita para las reacciones químicas que producen en nuestro organismo. Entre las clases de lípidos podemos encontrar los acilglicéridos, son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. Los fosfolípidos, moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y en la base de la membrana celular. Las ceras son moléculas de ácido graso de cadena muy larga y las cuales son insolubles. También encontramos el colesterol y los esteroides, estos no poseen ácido graso y las encontramos en las hormonas sexuales y las vitaminas. Tenemos los carbohidratos. Hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuya principal función en los seres vivos es de proveernos una energía inmediata y la parte estructural que necesita nuestro cuerpo. Entre las funciones ¿dónde podemos encontrar estos carbohidratos? Estos carbohidratos los podemos encontrar en varios alimentos. Los azúcares los podemos encontrar en la leche, en las frutas y en todos los productos lácteos. Los almidones, los cuales podemos encontrar en los frijoles, en los enlatados, en las hortalizas, en la zanahoria, en los garbanzos, etc. También tenemos algunas verduras ricas en almidón que nos van a ayudar, como son la papa, el maíz, los granos integrales, el arroz integral, la avena, la cebada y la quinoa. Entre las funciones de los carbohidratos podemos encontrar la función energética, las cuales es una de las más importantes y nos ayuda a las funciones orgánicas, físicas y psicológicas del organismo. Los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, la cual es una sustancia simple, pero nos aporta un buen funcionamiento en el sistema nervioso central. Además, también nos ayudan al metabolismo de grasas que impiden la oxidación de las proteínas. Otra que encontramos son las proteínas, son biomoléculas más abundantes de los seres vivos, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas macromoléculas, formadas también de una manera más sencilla, se le conoce también como aminoácidos. Dentro de las clases de proteínas podemos encontrar las globulares, son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Las fibrosas son insolubles y tienen una función estructural dentro de nuestro organismo. Es una de las más importantes. Dentro de las funciones de las proteínas podemos encontrar la estructural, la hormonal, la defensiva, la de transporte, la contráctil y la de reserva. En la estructural podemos encontrar que está rodeado por membranas, las cuales nos ayudan, como por ejemplo el colágeno, el tejido conjuntivo fibroso, la elastina, el conjunto elástico, la queratina, que se encuentra en la epidermis y en las uñas. La hormonal, la insulina, es la que nos ayuda en el páncreas por medio de la hormona de la hipófisis, entre otras. La de la defensa, las inmunoglobulinas. Entre los ácidos nucleicos podemos decir que son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de un elevado peso molecular formados por otras unidades estructurales, las cuales les podemos llamar nucleótidos. Dentro de esto podemos encontrar dos tipos, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual nos ayuda a formar cadenas por medio de fosfato de azúcar. Hay 4 tipos de estos que los encontramos en los nucleótidos. Son adenina, timina, guanina y citosina. También encontramos el ácido ribonucleico o ARN, que nos lleva la información por medio de ribosomas y nos ayuda a hacer la síntesis de proteínas.
Este también nos ayuda a tener un ARN o el codificante que se llama a nivel de genética. Dentro de las funciones podemos encontrar que ellos nos sirven para duplicarse, para hacernos un autoperpetuarse, para que asegurando que la transmisión de genes se haga completa y este proceso lo llamamos replicación. También tenemos otra función que es de transmitir el ARN y saca copias del ADN donde transcribe toda dicha información genética, también nos ayuda a la formación de proteínas, determinar las características de la célula y esto se denomina transcripción. Entre los ácidos nucleicos encontramos dos bases nitrogenadas. Una de ellas es las purinas, que están compuestas por adenina y guanina, las pirimídinas, que están compuestas por citosina, timina y el famoso uracilio. Biomoléculas también se llaman macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y entre otros como el azufre y el fósforo. Encontramos los lípidos, que son formaciones moleculares que nos sirven para reserva de la energía. Están básicamente compuestas por carbono y nitrógeno, generalmente por oxígeno, pero en estas se encuentra con más bajas cantidades y también nos pueden ayudar a contener fósforo, nitrógeno y azufre en algunas ocasiones. Entre las funciones de los lípidos podemos encontrar la principal, que es la reserva de energía del organismo. La función estructural, que son formas de biocapas las cuales recubren los órganos y le dan consistencia, que esto lo podemos hacer gracias al tejido adiposo. La función catalizadora es la que nos ayuda y nos facilita para las reacciones químicas que producen en nuestro organismo. Entre las clases de lípidos podemos encontrar los acilglicéridos, son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. Los fosfolípidos, moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y en la base de la membrana celular. Las ceras son moléculas de ácido graso de cadena muy larga y las cuales son insolubles. También encontramos el colesterol y los esteroides, estos no poseen ácido graso y las encontramos en las hormonas sexuales y las vitaminas. Tenemos los carbohidratos. Hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuya principal función en los seres vivos es de proveernos una energía inmediata y la parte estructural que necesita nuestro cuerpo. Entre las funciones ¿dónde podemos encontrar estos carbohidratos? Estos carbohidratos los podemos encontrar en varios alimentos. Los azúcares los podemos encontrar en la leche, en las frutas y en todos los productos lácteos. Los almidones, los cuales podemos encontrar en los frijoles, en los enlatados, en las hortalizas, en la zanahoria, en los garbanzos, etc. También tenemos algunas verduras ricas en almidón que nos van a ayudar, como son la papa, el maíz, los granos integrales, el arroz integral, la avena, la cebada y la quinoa. Entre las funciones de los carbohidratos podemos encontrar la función energética, las cuales es una de las más importantes y nos ayuda a las funciones orgánicas, físicas y psicológicas del organismo. Los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, la cual es una sustancia simple, pero nos aporta un buen funcionamiento en el sistema nervioso central. Además, también nos ayudan al metabolismo de grasas que impiden la oxidación de las proteínas. Otra que encontramos son las proteínas, son biomoléculas más abundantes de los seres vivos, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas macromoléculas formadas también de una manera más sencilla se le conoce también como aminoácidos. Dentro de las clases de proteínas podemos encontrar las globulares, son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Las fibrosas son insolubles y tienen una función estructural dentro de nuestro organismo. Es una de las más importantes. Dentro de las funciones de las proteínas podemos encontrar la estructural, la hormonal, la defensiva, la de transporte, la contráctil y la de reserva. En la estructural podemos encontrar que está rodeado por membranas, las cuales nos ayudan, como por ejemplo el colágeno, el tejido conjuntivo fibroso, la elastina, el conjunto elástico, la queratina, que se encuentra en la epidermis y en las uñas. La hormonal, la insulina, es la que nos ayuda en el páncreas por medio de la hormona de la hipófisis, entre otras. La de la defensa, las inmunoglobulinas.
Entre los ácidos nucleicos podemos decir que son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de un elevado peso molecular formados por otras unidades estructurales, las cuales les podemos llamar nucleótidos. Dentro de esto podemos encontrar dos tipos, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual nos ayuda a formar cadenas por medio de fosfato de azúcar. Hay 4 tipos de estos que los encontramos en los nucleitos. Son adenina, timina, guanina y citosina. También encontramos el ácido ribonucleico o ARN, que nos lleva la información por medio de ribosomas y nos ayuda a hacer la síntesis de proteínas. Este también nos ayuda a tener un ARN o el codificante que se llama a nivel de genética. Dentro de las funciones podemos encontrar que ellos nos sirven para duplicarse, para hacernos un autoperpetuarse, para que asegurando que la transmisión de genes se haga completa, y este proceso lo llamamos replicación. También tenemos otra función que es de transmitir el ARN y saca copias del ADN, donde transcribe toda dicha información genética. También nos ayuda a la formación de proteínas, determinar las características de la célula, y esto se denomina transcripción. Entre los ácidos nucleicos encontramos 2 bases nitrogenadas. Una de ellas es las purinas, que están compuestas por adenina y guanina, las pirimídinas, que están compuestas por citosina, timina, y el famoso uracilio. Biomoléculas también se llaman macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y entre otros como el azufre y el fósforo. Encontramos los lípidos, que son formaciones moleculares que nos sirven para reserva de la energía. Están básicamente compuestas por carbono y nitrógeno, generalmente por oxígeno, pero en estas se encuentra con más bajas cantidades, y también nos pueden ayudar a contener fósforo, nitrógeno y azufre en algunas ocasiones. Entre las funciones de los lípidos podemos encontrar la principal, que es la reserva de energía del organismo. La función estructural, que son formas de biocapas las cuales recubren los órganos y le dan consistencia, que esto lo podemos hacer gracias al tejido adiposo. La función catalizadora es la que nos ayuda y nos facilita para las reacciones químicas que producen en nuestro organismo. Entre las clases de lípidos podemos encontrar los acilglicéridos, son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina. Los fosfolípidos, moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y en la base de la membrana celular. Las ceras son moléculas de ácido graso de cadena muy larga y las cuales son insolubles. También encontramos el colesterol y los esteroides, estos no poseen ácido graso y las encontramos en las hormonas sexuales y las vitaminas. Tenemos los carbohidratos. Hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuya principal función en los seres vivos es de proveernos una energía inmediata y la parte estructural que necesita nuestro cuerpo. Entre las funciones ¿dónde podemos encontrar estos carbohidratos? Estos carbohidratos los podemos encontrar en varios alimentos. Los azúcares los podemos encontrar en la leche, en las frutas y en todos los productos lácteos. Los almidones, los cuales podemos encontrar en los frijoles, en los enlatados, en las hortalizas, en la zanahoria, en los garbanzos, etc. También tenemos algunas verduras ricas en almidón que nos van a ayudar, como son la papa, el maíz, los granos integrales, el arroz integral, la avena, la cebada y la quinoa. Entre las funciones de los carbohidratos podemos encontrar la función energética, las cuales es una de las más importantes y nos ayuda a las funciones orgánicas, físicas y psicológicas del organismo. Los carbohidratos se hidrolizan a glucosa, la cual es una sustancia simple, pero nos aporta un buen funcionamiento en el sistema nervioso central. Además, también nos ayudan al metabolismo de grasas, que impiden la oxidación de las proteínas. Otra que encontramos son las proteínas, son biomoléculas más abundantes de los seres vivos, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Estas macromoléculas formadas también de una manera más sencilla se le conoce también como aminoácidos. Dentro de las clases de proteínas podemos encontrar las globulares, son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Las fibrosas son insolubles y tienen una función estructural dentro de nuestro organismo. Es una de las más importantes. Dentro de las funciones de las proteínas podemos encontrar la estructural, la hormonal, la defensiva, la de transporte, la contráctil y la de reserva. En la estructural podemos encontrar que está rodeada por membranas, las cuales nos ayudan, como por ejemplo el colágeno, el tejido conjuntivo fibroso, la elastina, el conjunto elástico, la queratina, que se encuentra en la epidermis y en las uñas. La hormonal, la insulina, es la que nos ayuda en el páncreas por medio de la hormona de la hipófisis, entre otras. La de la defensa, las inmunoglobulinas. Entre los ácidos nucleicos podemos decir que son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de un elevado peso molecular formados por otras unidades estructurales, las cuales les podemos llamar nucleótidos. Dentro de esto podemos encontrar dos tipos, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual nos ayuda a formar cadenas por medio de fosfato de azúcar. Hay 4 tipos de estos que los encontramos en los nucleótidos. Son adenina, timina, guanina y citosina. También encontramos el ácido ribonucleico o ARN, que nos lleva la información por medio de ribosomas y nos ayuda a hacer la síntesis de proteínas. Este también nos ayuda a tener un ARN o el codificante, que se llama a nivel de genética. Dentro de las funciones podemos encontrar que ellos nos sirven para duplicarse, para hacernos un autoperpetuarse, para que, asegurando que la transmisión de genes se haga completa, y este proceso lo llamamos replicación. También tenemos otra función, que es de transmitir el ARN y saca copias del ADN, donde transcribe toda dicha información genética. También nos ayuda a la formación de proteínas, determinar las características de la célula, y esto se denomina transcripción. Entre los ácidos nucleicos encontramos 2 bases nitrogenadas. Una de ellas es las purinas, que están compuestas por adenina y guanina, las pirimídinas, que están compuestas por citosina, timina, y el famoso uracilio.